Mi nombre es Juan y en su canal GateW, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente, como siempre, su servidor Ubaldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias e información vital e importante. Y vayamos nuevamente al Medio Oriente, a Irán, al Estrecho de Hormuz, a esta guerra psicológica, esta guerra mediática en contra de Irán por parte de Estados Unidos, Inglaterra y todas y cada una de aquellas naciones títeres y lacayas que están al servicio de los intereses imperialistas del gobierno de Inglaterra o de Estados Unidos. Yo lo digo las cosas tal y como son. Y digo por esta razón, vayamos a algunos de los hechos y noticias más importantes, y es que con esta nueva acción por parte del gobierno de Irán, la detención del buque petrolero este pasado 19 de julio, obviamente se incrementan las tensiones entre Estados Unidos, Inglaterra o el Reino Unido e Irán. Se incrementan las tensiones, pero para que entienda a su servidor, vayamos primero a los hechos y noticias más importantes, lo que hay detrás de ellos, y yo le expondré precisamente toda esta jugada. Vayamos y empecemos. Este 19 de julio el gobierno de Irán anuncia la detención de un buque petrolero de origen inglés o de Inglaterra, o de UK, como usted lo quiera nombrar. El gobierno de Inglaterra, inmediatamente después de la detención del buque petrolero de Inglaterra, se reúne de emergencia con su equipo de seguridad, así también como altos jefes precisamente de la diplomacia inglesa, para tratar el asunto, y acusan al gobierno de Irán de estar violando leyes internacionales al no permitir el libre tránsito y seguro de los buques petroleros. El gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Irán, ha dado un paso muy alarmante al detener y violar las normas, leyes y estatutos internacionales, al detener el buque petrolero inglés, al no permitirle transitar libremente por aguas internacionales, por el Estrecho de Hormuz. El gobierno de Estados Unidos hace un llamado a la comunidad internacional para que se sume y apoye al gobierno de los Estados Unidos para detener la agresión iraní y evitar que siga con este comportamiento, y crear una coalición que apoye y ayude al gobierno de Estados Unidos para mantener la seguridad de los navíos en aguas y territorios internacionales. Una coalición para que ayude al gobierno de Estados Unidos a poner vigilancia en todos estos buques que transitan a través del Estrecho de Hormuz. El gobierno del señor Donald Trump envía a su representante secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Mike Pompeo, a Latinoamérica para buscar una coalición en Latinoamérica que apoye las acciones de Estados Unidos en contra de la agresión iraní. Así están los titulares, yo estoy hablando de titulares. Entonces, ahora vayamos. El gobierno de los Estados Unidos pide a la comunidad internacional allá en Medio Oriente a crear una coalición anti-iraní para detener el apoyo al terrorismo por parte de Irán y sus acciones en el Estrecho de Hormuz, que ponen en peligro precisamente a los supuestos buques petroleros que transitan a través de ese Estrecho de Hormuz. El gobierno de Estados Unidos anuncia el envío de más de 500 efectivos o militares a Saudi Arabia para proteger al régimen de Saudi Arabia, debido precisamente al incremento de tensiones entre Estados Unidos e Irán. Así como he escuchado los titulares. Todo esto es cierto, pero ahora pongamos las cosas en contexto. Digamos las cosas tal y como son. ¿Qué estaba haciendo el buque petrolero precisamente de Inglaterra en el Estrecho de Hormuz? ¿Una provocación? Yo lo he dicho. Estados Unidos, Inglaterra e Israel van a buscar todo tipo de acciones indiscriminadas para tratar precisamente de llevar a Irán a un conflicto. Es el propósito de Estados Unidos. Vayamos a los puntos fuertes e interesantes de todo esto. Nada tenía que hacer ahí ese petrolero de Inglaterra en el Estrecho de Hormuz, justo cuando los medios de comunicación corporativos como CNN, Fox y muchos otros están empezando obviamente a criticar al gobierno y a utilizar precisamente la propaganda anti-iraní, porque hablan de las supuestas leyes, normas y estatutos internacionales en referencia a la detención precisamente del buque petrolero inglés o de Inglaterra. Pero resulta que no están hablando de que hace apenas una semana y fracción, estoy hablando del 11 de julio, el gobierno de Inglaterra detuvo un buque iraní, el Grace One, en
el estrecho, o digamos allá en la isla de Gibraltar, allá cerca de España, lo detuvo igual o de la misma manera en que lo hizo el gobierno iraní. El gobierno de Irán había advertido que tomaría medidas recíprocas en contra de esa acción. Entonces CNN, Fox, MSNBC ahora están utilizando la propaganda anti-iraní, culpando al gobierno de Irán como si fuera el responsable del incremento de tensiones en Medio Oriente. Cuando hablan de normas, leyes y estatutos internacionales, en estos momentos hablan de esas normas, leyes y estatutos internacionales porque se trata de un navío o de un petrolero precisamente inglés, pero no hablaron lo mismo cuando se trataba precisamente del petrolero iraní en la isla de Gibraltar. Allá utilizaron las supuestas sanciones, que son unilaterales, puesto que los medios de comunicación corporativos solamente sirven para desinformar y para avanzar la agenda geopolítica de Estados Unidos sin exponer la realidad, simple y sencillamente crear todo este tipo de falsedades, todo este tipo de una propaganda mediática que beneficia a los intereses políticos de Estados Unidos. Cuando se habla de normas, leyes y estatutos internacionales, el primero en quebrantarlas fue Estados Unidos al salir del acuerdo nuclear del tratado que había firmado en el año 2015 el gobierno del señor Barack Obama. Desde que salió el señor Donald Trump, ahí quebrantó normas, leyes y estatutos internacionales. Cuando detuvieron precisamente al buque petrolero iraní de Grace One, rompieron normas, leyes y estatutos internacionales, quebrantaron precisamente esas leyes de las que hoy se quejan que el gobierno de Irán está quebrantando. Fíjese cómo son las cosas. Hay que poner las cosas en contexto. El primero que quebrantó las normas, leyes y estatutos internacionales fue Estados Unidos al salir del acuerdo nuclear. El segundo es Inglaterra al apoyar a Estados Unidos en sus acciones discriminadas en contra de Irán y al detener un buque petrolero que tenía la libertad de navegar libremente por las aguas internacionales y de cualquier manera fue detenido por la Marina inglesa. Ahora que les dan recíprocamente la acción adecuada al gobierno de Irán, resulta que el malo es Irán. No estoy defendiendo a Irán, estoy poniendo las cosas en contexto, tal y como deben de decirse. Pero aquí vayamos lo interesante, ¿para qué o qué estaba haciendo el buque inglés precisamente en el estrecho de Hormuz? Una provocación. El gobierno de los Estados Unidos lo que quiere a través del llamado a la comunidad internacional para que se sume o se una precisamente a esta coalición anti Estados Unidos en contra de Irán para supuestamente poner y crear un equipo de seguridad que mantenga la seguridad en el navío de estos buques petroleros, es simple y sencillamente tratar el gobierno de Estados Unidos con el apoyo de la comunidad internacional, de sus naciones títeres y lacayas, de sus naciones sometidas, de sus colonias que lo apoyen a crear una especie de buffer zone, una especie de seguridad en un estrecho de Hormuz que no le corresponde ni a Estados Unidos, ni a Francia, ni a Inglaterra, ni a nadie más que al gobierno de Irán. Y que si hay inseguridad en estos momentos por el estrecho de Hormuz, no es porque Irán represente la amenaza, es porque Estados Unidos, Francia, Inglaterra y las naciones títeres y lacayas quieren precisamente seguir provocando a Irán. Y al crear una coalición internacional que quiera poner ahí supuestos navíos para seguridad y para que estos puedan darle seguridad y tránsito a los buques petroleros, es como si ellos mismos quisieran tomar el estrecho de Hormuz bajo su propio control. Esto es una declaración de guerra por parte de Estados Unidos, por parte de Inglaterra, por parte de Francia o por parte de cualquier nación títere o lacaya que se preste precisamente al juego diabólico, macabro y estúpido del gobierno de Estados Unidos. Porque así están las cosas. Y eso es lo que buscan, una provocación. Porque obviamente al incrementar la presencia militar de Estados Unidos y de otras naciones en el estrecho de Hormuz donde no les corresponde, es obvio que el gobierno de Irán tiene que responder a esa amenaza y a esa agresión en su territorio. Entonces aquí ¿quién es el agresor? Es Estados Unidos, es Francia, es Inglaterra o cualquier nación que se preste. El señor Mike Pompeo viaja por Latinoamérica desde este pasado 17 hasta el 20, hasta este 20 precisamente hasta el 21 de este mes de julio para buscar en América Latina apoyo a Estados Unidos en contra de Irán. La visita del señor Mike Pompeo precisamente a Latinoamérica tiene como intención buscar apoyo, y digo, en esta coalición internacional, busca el apoyo de las naciones latinoamericanas para que apoyen a Estados Unidos en sus acciones, no solamente en contra de Venezuela, sino también en contra de Irán. En contra de Irán. ¿Y qué tiene que ver Latinoamérica, que se encuentra acá precisamente en América, con el Medio Oriente o con el estrecho de Hormuz?
¿Qué tiene que ver? Absolutamente nada. ¿Qué nación ha sido violada, pisoteada? ¿O qué nación en América Latina ha sido invadida por Irán? ¿Cuáles son los peligros que representa para América Latina Irán? Ninguno, ninguno. Es política sucia de Estados Unidos que quiere a sus naciones títeres y lacayas que se presten precisamente para el juego sucio de Estados Unidos, que presten su apoyo al poder imperialista para continuar el saqueo de otras naciones o las guerras en contra de otras naciones. Imagínese usted la estupidez que hay en los políticos de América Latina. Apoyar a una nación que busca el dominio de todos, y pensar que hay políticos de mierda en América Latina que están dispuestos a apoyar a Estados Unidos en cada acción, que al final de cuentas representa un peligro no solamente para Irán, no solamente para Venezuela, no solamente para Rusia, o para China, o para España, o para Italia, o para el mundo entero, sino que cada nación, estas mismas naciones que hoy defienden a Estados Unidos, son naciones que han sido pisoteadas, violadas, destruidas por el mismo Estados Unidos. Y le están brindando apoyo, o le quieren brindar apoyo a una nación que tarde o temprano vendrá por la cabeza también de estas naciones. Come on, hay que despertar a la realidad. Hay que empezar a mirar las cosas como son. Apoyar a Estados Unidos es apoyar al violador, al matón del barrio, al delincuente, al ratero. Apoyar a Estados Unidos es apoyar a tu verdugo. Así se lo digo, con eso le digo todo. Apoyar a Estados Unidos en sus acciones es apoyar al verdugo que tarde o temprano terminará con tu propia existencia. Así de claro. Pero bueno, ahí le dejo, ahí están las noticias. Yo no estoy inventando aquí nada, ahí va todo. Mi opinión es muy personal. Al que le guste, bueno, y al que no, pues también lo siento. Pero si analiza correctamente, se dará cuenta que su servidor no hace más que decirle la verdad, por muy mala que parezca. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.